La aplicación inicia con el registro de usuarios. Primero es necesario colocar una contraseña y un nombre de usuario. En este caso seleccionaré al gerente para que podamos ver todo el acceso a la información y a las aplicaciones que existen dentro del sistema. Vemos que tenemos acceso a todos los campos. La validación del usuario se hace por medio de la clase usuarios, que representa una conexión entre SQL y NetBeans, y lo que es Java y la aplicación. Se hace por medio del método obtener usuario, el cual lo podemos observar aquí. Obtener usuario, le mandamos el nombre del usuario que representa la llave primaria y lo buscamos mediante esta sentencia a la cual enviamos y recuperamos en esta parte. Si el usuario existe, esto me permite tener acceso a la aplicación. En caso de que no exista el usuario, no podremos tener acceso y aparecerá un mensaje de usuario inválido. En caso de que pongamos uno que no exista, permitiendo que solamente los usuarios registrados que se encuentren dentro de la base de datos tengan acceso a la aplicación. Aquí podemos ver, estos son los 3 usuarios que existen y corroborando desde la base de datos podemos ver que existe una consistencia entre lo que existe en la base de datos y lo que presentamos dentro de la aplicación. Podemos crear un nuevo usuario. Vemos que se agrega directamente dentro de la tabla de historial que tenemos aquí. Y si consultamos dentro de la base de datos, desde SQL podemos ver que se agregó también. Esta parte se hace mediante la llamada a un procedimiento almacenado. El procedimiento de almacenado se llama insertar usuario. Vemos que aquí se hace la llamada y que existe aquí. Se encuentra dentro de la programación de la base de datos. En este caso es el hotel Harrenhal. También se pueden realizar otras cosas como eliminar y actualizar. En caso de que quiera actualizar y quiera que este usuario tenga un nuevo puesto, solo presiono actualizar y se actualiza. Y esto se hace también mediante una llamada a otro procedimiento almacenado que tenemos también por aquí. Actualizar usuario. Es básicamente muy parecido a este. Aquí vemos que existe dentro de la base de datos para poder llamarlo dentro de Java y dentro de NetBeans es necesario que exista dentro de la base de datos. Vemos que funciona y que también muestra la tabla, muestra los resultados actualizados dentro de la tabla. También podemos eliminar. Y para esto también se hace uso de otra conexión con la base de datos mediante esta consulta. Y vemos que mandamos el nombre de usuario, es un parámetro porque es el valor que vamos a mandar. También podemos buscar un usuario seleccionándolo desde aquí y cargando sus datos. Esto se hace mediante el método obtener usuario, el cual representa la conexión también con la base de datos y usa esta asistencia, esta consulta de SQL. Podemos buscar y podemos generar un reporte en Jasper Reports. Aquí vemos que se genera el reporte, quitando la tabla, quitando la clave, la contraseña. Los reportes se encuentran dentro de esta parte, están instanciados en esta parte. También se pueden generar reportes de clientes. Vemos que tenemos todos los datos aquí. Reportes de usuarios. Reportes de habitaciones. Buscando mediante una fecha específica todas las habitaciones disponibles que se encuentren sin reservar dentro de ese día y podemos generar un reporte. Esto se hace también mandando llamar una sentencia, que podemos ver que para generar reportes es necesario seleccionar todos los datos de los usuarios. Y es básicamente lo mismo para las demás clases de reportes. Mandamos una sentencia SQL y ejecutamos. Prosiguiendo con la explicación del sistema para el Hotel Harrenhal,
En esta parte hablaremos sobre la parte de los clientes. Como anteriormente mencionaba mi compañera, en el inicio de sesión tenemos diferentes niveles de acceso. En este caso, usaremos un usuario el cual tenga acceso a la parte de los clientes. Una vez dentro de la aplicación, en la parte de clientes, primeramente vamos a crear uno nuevo, el cual tenga el nombre. Para generar el ID de este cliente, se toma la primera letra del nombre y la primera letra del apellido, más 5 números al azar. En la parte del teléfono, se tiene que agregar de este formato. La dirección es libre, tiene número de calle, colonia. Luego tenemos la ciudad, el estado y el país. Aquí abajo se muestra una lista de los clientes que ya han sido agregados a la base de datos con anterioridad. En esta parte, como anteriormente mencionaba mi compañera, se pueden generar reportes ya sea desde aquí o desde la parte de reportes en el menú de arriba. Dentro del código, en la parte de los clientes, tenemos las sentencias SQL. En esta parte, al obtener clientes, hacemos un select from de toda la tabla de clientes que se muestra acá en SQL. Nuestra tabla clientes tiene los atributos ID cliente, nombre, apellido, dirección, ciudad, estado, país y teléfono. Además de uno extra que no se muestra dentro de la aplicación hasta que tú lo cancelas. Es decir, un cliente no puede ser eliminado de la base de datos, solo cambia su estado de activo a inactivo, que en este caso se representa con ceros y unos. Dentro de la parte de clientes tenemos los procedimientos almacenados de actualizar e insertar. Aquí se muestra el procedimiento almacenado para insertar un cliente, el cual se llama dentro de la aplicación, en la parte de agregar cliente. Se hace una llamada al SP insertar y se le mandan los datos que se insertaron en la aplicación. El otro procedimiento almacenado es el de actualizar clientes. Al momento de actualizar un cliente, se puede modificar ya sea el nombre, apellido, dirección, ciudad, estado, país y teléfono. También se puede modificar si este está activo o inactivo. El procedimiento almacenado de actualizar se llama desde el método actualizar cliente. Dentro de la interfaz tenemos a los clientes, tenemos las opciones de buscarlos, actualizarlos, desactivarlos, guardarlos o crear uno nuevo. Y en la parte de el SQL, en la tabla de clientes, como nuestra base de datos está basada en la metodología de cascada, si tú eliminas algo que tenga que ver con los clientes, la información esta también se elimina. De esto para evitar problemas con información que puede estar de más. Y pues eso sería todo por la parte de clientes. Para continuar con la explicación del programa del hotel, vamos a loguear como un recepcionista. Esto automáticamente nos mandará a la pantalla de inicio, que es la principal del programa, que es la del registro de reservaciones. Aquí, para generar una nueva reservación, primero generamos un código, el cual son 5 dígitos numéricos. Después seleccionamos un piso, un tipo de habitación
y automáticamente estos dos valores filtran las habitaciones que están disponibles de acuerdo al piso y al tipo que hayamos elegido. Después la fecha de registro se da por default en el día que estemos y se elige una fecha de entrada planeada. Yo elegiré 10 de julio y una fecha de salida planeada que será el 12 de julio. Después elegimos el nombre del cliente que tendrá la habitación y por último calculamos el precio total. Vemos que el precio unitario de la habitación que acabamos de seleccionar es de 1,200 pesos. Entonces, porque son 2 días, el precio total será de 2,400. Elegimos el botón de reservar y vemos cómo se actualizó aquí abajo. Vemos la reservación que acabamos de hacer. Al mismo tiempo vemos que en la base de datos, si elegimos reservaciones, se puede ver la reservación que acabamos de hacer. Los valores nulos son las fechas de entrada real y salida real. Eso significa porque la reservación aún está planeada y aún no ha surtido efecto. Para esto, vemos que en Java tenemos el botón de reservar. El proceso va de manera en la que primero filtramos, obtenemos todos los valores que adentramos. A partir de eso establecemos una conexión con el servidor de SQL y agregamos la reservación que tenemos. Aquí vemos que tenemos la llamada al procedimiento almacenado de insertar reservación, el cual manda los atributos y los tiene que mandar en orden los que obtuvimos previamente de la interfaz de usuario. Vemos que el procedimiento almacenado está aquí y básicamente le llegan todos los atributos que tiene la tabla de reservaciones y después las inserta automáticamente, asegurándose primero que el formato de la fecha sea de día, mes y año para no causar problemas al momento de devolverlos a Java. Después vamos a ver la funcionalidad de buscar, pues es la segunda más importante. Aquí para poder continuar, primero buscamos una reservación. Vamos a seguir trabajando con la que ya creamos. Vemos que los valores aparecen en pantalla y elegimos alguna otra fecha que con la que queramos continuar. Por ejemplo, la fecha de entrada real, si habíamos calculado que era el 10 de julio, ahora vamos a decir que es el 11 de julio. Y vamos a continuar con los 2 días, así que saldremos el 13 de julio. Calculamos el precio total, el cual va a ser el mismo, y presionamos actualizar. Ahora, en Java vemos que desde la parte de buscar, primero obtenemos las fechas que teníamos anteriormente, las cuales son las planeadas. Y a partir de esto, le quitamos el acceso a todos los valores que no deben de ser modificados. Después de eso, simplemente con los valores seleccionados desde la caja de la tabla de reservaciones, obtenemos el valor del ID del registro, el cual a su vez le damos formato de fecha y lo mandamos para establecer una conexión con SQL y por último obtener el tipo de habitación que se seleccionó. Esto es para obtener el precio de la habitación. Después volvemos a elegir a abrir otra conexión con SQL para obtener la habitación y ver si esta reservación no ha sido hecha. Vemos que aquí está la sentencia SQL que activa lo que acabo de mencionar y lo mandamos a SQL. En SQL, como ya creamos esta reservación, simplemente la devuelve y nos permite mostrar todos los valores en pantalla, que es lo que después vamos a modificar. Después, en la parte de actualizar, vemos que una vez aparecen en pantalla todos los valores de la reservación que sí existe, establecemos una conexión con SQL Server y mandamos como parámetro lo nuevo que hayamos seleccionado. En este caso son las fechas reales de entrada y de salida. El actualizar reservación manda llamar al procedimiento almacenado de actualizar reservación modificar. Esto nos permite mantener una bitácora a futuro para posibles reportes que se quieran crear. Tenemos el procedimiento almacenado, el cual solo modifica la fecha de entrada real y los precios en caso de que se haya modificado la fecha o el tiempo planeado que se tenía para reservar. Después vemos que expliqué lo que era la tabla o lo que va a ser las bitácoras para los reportes. Entonces vemos que en la tabla de reservaciones tenemos dos desencadenadores. Uno que es el
reservación de insertar. Lo que hace, se activa cuando se altera la tabla de reservaciones después de una inserción. Entonces lo que hace es simplemente mandar a la tabla de control de reservaciones el valor de la fecha en la que fue modificada dicha reservación, manda el ID de reservación y además una cadena de caracteres con el valor de registrado, el cual podemos ver desde aquí. Entonces tenemos que nuestra reservación fue la de número 99594 y en SQL la podemos filtrar desde aquí, 9954. Se ve que está registrado y posteriormente modificado. También tenemos el trigger de actualización, el cual se activa en la misma tabla de reservaciones después de una sentencia de actualización. Y esto lo que hace es verificar qué fue lo que se hizo con la reservación. Puede ser ya sea modificar de acuerdo a las fechas de salida planeada, fecha de entrada planeada y fecha de entrada real. Puede ser que solo se haya modificado la fecha de salida real, por en todo caso la reservación ha terminado. Y puede ser por último que se haya cancelado, que el valor de la reservación haya sido cancelado, entonces mandamos a la bitácora la cadena de caracteres cancelado. Y por último insertamos la sentencia en la tabla de reservaciones, de control de reservación. Una vez realizado esto, podemos pasar a lo que es cancelar una reservación. Al momento de cancelarla, para motivos de integridad de la información y posibles reportes que se quieran realizar a futuro, no vamos a eliminar simplemente una reservación, por lo que la vamos a cancelar. Tenemos la reservación que acabamos de realizar. Entonces cuando la cancelamos vemos que se quita el registro de aquí, pero realmente el registro en SQL sigue existiendo. Vemos de la tabla de reservaciones que sigue existiendo, con la diferencia de que el valor del atributo cancelado aparece 1. Debido a que este es un valor booleano de tipo bit, significa 1 que sí está cancelado. Significa que la reservación nunca tuvo efecto y por ende el precio total de cobro fue de 0 porque no se realizó ningún tipo de transacción monetaria. Por último, cuando tenemos una reservación, en la tabla de inicio podemos seleccionar algunas de las reservaciones que se tienen actualmente activas y se puede imprimir un ticket. Vemos que el ticket tiene el ID de la reservación, entre otros atributos de interés que puedan servirle ya sea al gerente o a quien sea que esté pidiendo este reporte. Por último, con la misma reservación podemos ver una bitácora, el cual después de seleccionarla vemos el registro que nos indica cuáles fueron las modificaciones que se le han hecho a esa reservación en particular. Por último, para comprender un poco mejor la parte de las reservaciones, tenemos que entender las habitaciones. En nuestro caso, tenemos dos tablas, la tabla habitaciones y la tabla tipos de habitaciones. Esto se hace para no estar repitiendo datos. En la tabla habitaciones tenemos las columnas número habitación y tipo, mientras que en la tabla tipos de habitaciones tenemos sumadas, descripción y tarifa. Al momento de ejecutarlo dentro del sistema, generamos un join entre estas dos tablas para obtener las habitaciones con su número, más el tipo y la tarifa de la misma. Dentro del sistema, en la parte de habitaciones, como se presenta a continuación, este es el join de la tabla, donde tenemos el número, tipo, tarifa y la descripción. Esta es la parte de reportes, mientras que lo demás está en la parte de reservaciones y en esta parte que se muestra es donde también se manejan las habitaciones.